Buenos días, bendiciones, Iglesia de Jesucristo. En esta mañana damos gracias a Dios porque nuevamente nos podemos reunir a través de este medio. Quiero invitarles a leer en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero que todos lo puedan buscar en sus Biblias. Así que hermanos, busquemos todos Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, aquí el Señor nos está dando una lección muy importante y quiero resumirla lo más que pueda. Voy a tomar ciertas palabras. Por ejemplo, dice que presentéis vuestros cuerpos. Cuando está hablando de vuestros cuerpos, lo está diciendo en plural. O sea que nos vamos a presentar ante Dios, pero no uno, sino varios cuerpos. Quiere decir cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, lo vamos a presentar ante el Señor. Pero ¿cómo? Está hablando que como un sacrificio vivo. O sea, que no nos vamos a presentar por cualquier razón, por cualquier motivo, sino como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando está hablando de ese sacrificio vivo, nos está hablando en singular, no está hablando de muchos sacrificios, sino de un sacrificio que vamos a presentar a Dios, y es un sacrificio vivo. Está diciéndonos aquí la palabra que no es que cada uno, cuando nos reunimos, cada uno va a ir a presentar un sacrificio a Dios, sino que cuando todos nos reunimos, cuando todos nos congregamos, debemos tener en mente de que todos unidos nos vamos a presentar delante de Dios y le vamos a dar a Él un sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo, es muy interesante esa palabra, porque cuando hablamos de sacrificio automáticamente pensamos en algo que muere, ¿cierto? Si vamos al Antiguo Testamento, los sacrificios se trataba precisamente de eso. Cada quien llevaba un cordero, llevaba un animalito, lo presentaba al sacerdote y éste lo sacrificaba. Y ese era el sacrificio, pero eran sacrificios muertos. Pero cuando ya vino Jesucristo y Él fue ese sacrificio, entonces ya no hay que hacer más sacrificios de ese tipo. Ahora Dios nos está pidiendo como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nosotros todos nos presentemos como un solo sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a ver en el versículo 5 de ese mismo capítulo, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ve, hermano? Entonces el Señor está diciéndonos a nosotros que siendo muchos, siendo muchas personas, cuando nosotros nos congregamos, ya Dios no nos está viendo como muchos, nos está viendo como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, es muy importante para Dios el congregarnos, y Él lo establece aquí en este capítulo de Romanos. Nos está hablando de la importancia que es el congregarnos. Ahora, nosotros en este tiempo nos estamos congregando a través de este medio porque no tenemos otra forma de hacerlo. Ya ustedes saben por qué motivo. Pero realmente no nos podemos conformar con estar congregándonos de esta manera. Que no nos habituemos a esto, que no nos acostumbremos a esto, y que después que pase esta pandemia, entonces vamos a decir: no, yo quiero seguir congregándome a través de internet, a través de Facebook, yo voy a seguir congregándome de esta manera porque es lo mismo. Yo estoy recibiendo palabra, yo estoy orando en mi casa, estoy ayunando en mi casa, estoy escuchando palabra en mi casa. Entonces es la misma cosa.
y realmente no lo es. Si usted sigue leyendo desde el versículo 2 hasta el versículo 21 de Romanos, que se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en esta semana, y no solamente lo lea, sino que medite en cada versículo, usted va a darse cuenta que así como dice en el versículo 5, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, si nosotros estamos cada uno en nuestra casa orando, haciendo todo lo que ya le dije anteriormente, no vamos a cumplir lo que dice la palabra en Romanos desde el versículo 6 al 21, que nos está hablando que Dios nos dio a cada uno diferentes dones, talentos y funciones, y que todos debemos servirle al Señor. Pero desde nuestra casa, encerraditos allí, viendo solamente por televisión, solo somos espectadores, pero no vamos a participar, porque aquí nos habla de cómo podemos servir al Señor. Entonces, en la casa nadie nos va a exhortar. En la casa no podemos hacer muchas cosas que nos está diciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo, congregados en un lugar, entonces es allí donde ese amor sin fingimiento tiene que desarrollarse, es donde ese amor fraternal tiene que hacernos crecer de una o de otra manera. Cuando usted lea eso va a saber cómo. Entonces, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de transmitir y de que usted pueda recibir en este momento, pero vamos a clamarle a Dios para que podamos seguir cumpliendo su palabra como Él quiere, que nos unamos como el cuerpo de Cristo que somos y que sigamos anhelando ese tiempo en que nos podamos volver a congregar, y que cuando volvamos vayamos con una conciencia de que nosotros no vamos al servicio a reunirnos simplemente para cantar o simplemente por cumplir con un deber o no, hermanos, sino que nosotros vamos porque como cuerpo de Cristo vamos a rendir un culto racional delante del Señor. Vamos a rendirle el culto agradable a Dios, no el culto que nos agrada a nosotros. Nosotros no vamos a congregarnos para que hagan cosas que nos agraden a nosotros, sino que todos juntos nos vamos a compenetrar, a amar, a unir, para entonces darle a Dios ese culto que le agrade a Él, ese culto agradable a Dios, dice claramente, que es vuestro culto racional, que es ese sacrificio vivo y santo delante de Dios. Eso es lo que debemos tener en cuenta y debemos anhelar. Una hermana nos escribía diciendo que había tenido un sueño en que ya habíamos regresado a la iglesia, a la congregación, que la iglesia había regresado a la congregación y que todos llegamos vestidos de blancos y que estábamos todos fervorosos, clamando en un clamor tremendo, buscando la presencia de Dios. Entonces, claro, está hablando el Señor de que vamos a regresar con vestiduras. El Señor quiere que regresemos con unas vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, que esas vestiduras espirituales son las que nosotros debemos estar en este tiempo preparándonos para cuando volvamos, sea ese fuego del Espíritu Santo cumpliendo lo que dice esta palabra, y que ya no vayamos con una actitud negativa, ni con pereza, ni por compromiso a congregarnos, sino que realmente hayamos aprendido la lección de lo que es congregarnos y de la oportunidad maravillosa que teníamos y que quizás no valorábamos, pero que ahora en este tiempo creo que la estamos valorando. Espero que así sea. Entonces yo les invito a que me acompañen a orar por este motivo. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos estás dando una oportunidad más, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, como ese cuerpo de Cristo, Señor, porque tú no ves, Señor, a cada uno individualmente, sino que también nos estás viendo como un solo hombre, Señor. Por eso dices, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, porque nos estás viendo como uno solo, como el cuerpo de Jesucristo, Señor. Y que nosotros aprendamos a vernos también de esta manera,
Eso es lo que tú quieres. Y eso no lo podemos hacer, Señor, separados, de una manera individual. Tenemos, Señor, que pensar como cuerpo, tenemos que andar como cuerpo, tenemos que vivir como el cuerpo de Cristo, Señor, y que cuando nos reunamos sepamos, Dios, que todos estamos allí, Señor, para rendirte a ti un culto racional, como un sacrificio vivo y santo que te agrade a ti, Señor. Oh, porque estos tiempos no es para agradar al hombre. No nos reunimos para agradar al hombre, Señor, sino para agradarte a ti, amado Dios. En esta mañana quiero bendecir la iglesia, Señor. Quiero bendecir el cuerpo de Cristo, Señor. Y sé que nos unimos todos, Señor, en este clamor para que tu iglesia como cuerpo, Señor, tomemos esa identidad que tú nos has dado, Dios mío. Que quites todo individualismo, que quites, Dios mío, todo egoísmo, que quites, Padre, toda división, toda aquella contienda, competencias, aún en medio del cuerpo de Cristo, Señor, porque somos miembros los unos de los otros, no somos miembros los unos contra los otros, Señor. Cada miembro es diferente, pero cada miembro es importante en el cuerpo, Señor. Cada miembro, Dios mío, es precioso porque tú lo colocaste, aunque cada uno de nosotros seamos diferentes y cumplamos diferentes funciones. Todos somos importantes para Dios, Señor. Que nosotros aprendamos a vernos como tú nos ves, amado Dios, como uno solo, como el cuerpo de Cristo en esta mañana, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por la familia de Cristo Jesús. Los bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Bendigo cada persona que tú has traído en nuestra vida, Señor. Cada persona que hemos conocido, Padre. Oh, porque hemos aprendido, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a unirnos como ese cuerpo de Cristo para adorar y glorificar el nombre del Señor.
Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Sí, Señor Dios, nos encontramos perdidos sin tu presencia, Dios. Por eso, Señor, aunque sea desde nuestras casas, Dios, buscamos siempre estar reunidos ante tu presencia, Dios. Porque anhelamos más de tu gloria, Señor, y poder contemplar tu rostro, Dios. Frente a frente, contigo quiero estar y tu gloria contemplar. Un instante, tu rostro quiero ver y rendirme a tus pies. Tu belleza y perfección, tu esplendor y resplandor me deslumbran y te anhelo más y más. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo. Refléjate en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo. Refléjate en mí. Quiero tu gloria, quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí. Quiero tu gloria, quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo. Refléjate en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria
refléjate en mí. Quiero tu gloria, Quiero tu gloria, quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí. Quiero tu gloria, quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí. Deseemos tu gloria aquí, ver tu gloria aquí. con tu presencia. Transfórmanos, Dios. Queremos tu gloria aquí, ver tu gloria aquí, con tu presencia. Transfórmanos, Dios. Quiero tu gloria, Quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí. queremos más de tu gloria, Señor. En esta mañana, Señor, queremos seguir adorando tu nombre, Dios. Y así que tu presencia, Dios, del cielo para nuestras vidas, oh Señor. Como tú en la tierra, oh Señor, Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia, aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. que mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará.
Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Amén, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has permitido adorar tu nombre, Señor, junto con tu iglesia, tus cuerpos. Te damos gracias y te bendecimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Los invitamos ahora a que nos acompañen a compartir la palabra del Señor y a recibir este mensaje. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar a través de este medio en sus casas, allí en sus hogares, y agradecidos con Dios porque podemos estar transmitiendo de esta forma y poder bendecir el nombre del Señor de esta misma manera. Un saludo especial para toda la familia de Remanente de Fe y Amor, los hermanos que están en Pereira, en Dos Quebradas, y también a todos los hermanos que nos están en este momento viendo a través de este canal, los que están allí en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Bogotá. A todos los hermanos les bendecimos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos orando por cada uno de ustedes, estamos clamando al Señor cada día que el Señor tenga misericordia de esta tierra, de este país, de esta nación, y su poder se glorifique sobre nuestras vidas y que muy pronto podamos estar en los templos alabando allí todos unidos, ya de manera personal, exaltando el nombre del Señor. Quiero en esta mañana invitarles a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo número 7 de Apocalipsis hasta el versículo número 11. Apocalipsis capítulo número 3, ubíquese allí en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, tome su cuaderno también, su bolígrafo o su lápiz para tomar apuntes acerca de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo número 7 hasta el versículo 11, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he
amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Padre celestial. Damos gloria y honra a ti, amado Rey, porque en esta mañana tú también, Señor, estás presente en cada casa, en cada hogar, Padre celestial. Bendigo en el nombre de Jesucristo a cada uno de mis hermanos y a cada familia, Señor, y oro en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, fluya en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Padre celestial, para que tu palabra, Señor, ministre todo nuestro ser, amado Dios, y conforme, Señor, a esa necesidad espiritual, física, emocional, material, opere, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo cancelo, Señor, todo lo que quiera interrumpir, todo lo que quiera, Señor, oponerse a la administración de tu palabra, Padre celestial, y declaro, Señor, tu bendición también en esta hora, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, soberano Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. El jueves pasado nosotros estuvimos compartiendo un tema en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículo 24 al 28, donde el Señor Jesús presenta allí dos fundamentos, dos edificaciones, dos casas, cada una con un fundamento diferente. Una edificación en una roca y una edificación sobre una arena. La casa que está edificada sobre la roca representa a ese creyente que es fiel, que es firme y permanece. La casa que está edificada sobre la arena representa a ese creyente que es infiel, que es inestable y no permanece. Cuando una persona se establece sobre algo o sobre alguien, se convierte en una persona fiel. En nuestro caso, cuando un creyente se establece en Cristo, se afirma en Cristo, se convierte en un creyente fiel. Y todo el que es fiel es una persona estable. Todo el que es fiel es una persona firme, es una persona que permanece. Y la iglesia de Filadelfia, el texto donde leímos en Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, una iglesia firme. Y aunque Filadelfia significa amor fraternal, sin embargo, ninguno que ame será infiel. Ninguno que ame será infiel, porque todo aquel que ama será fiel. En 1 Corintios capítulo 13, versículo número 5, 1 Corintios 13, 5, dice que el amor no hace nada indebido. Quiere decir entonces que cuando tú amas a alguien, entonces no vas a hacer algo que dañe a aquella persona que tú amas. Por eso el amor no hace nada indebido. Y cuando tú amas, ese amor te guarda de hacer lo indebido o lo que vaya a desagradar a esa persona. Entonces, visto de esta manera, podemos decir que el amor es fiel. Eso es el amor. El amor es fiel. Y en esta mañana quiero hablarle entonces acerca del tema ¿qué hacen los fieles en tiempos de crisis? ¿Qué hacen los fieles en tiempos de crisis? Y quiero hacer énfasis en el versículo número 10 del libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y en ese texto, versículo 10 del capítulo 3, quiero que resalte la palabra guardar. Quiero que la tenga allí pendiente y que la tenga allí guardadita. La palabra guardar. El texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo
10 está diciendo, como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Entonces, esa palabra en este contexto, guardar, está directamente relacionada con los fieles, según ese texto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo te guardaré. O sea, se refiere a los que son fieles. Y el versículo 8 también lo dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Se refiere a personas fieles. En este tiempo es un tiempo en el que fácilmente hemos podido desfallecer, fácilmente hemos podido menguar, fácilmente nuestra fe se ha podido opacar debido a todo lo que está pasando, a todo lo que está sucediendo, y mucho más si usted está pendiente de todas las noticias, de cuántos muertos van, de cuántos contagiados están en su ciudad o en el lugar donde usted está viviendo, y de todo lo que dicen por las redes sociales, que muchas pueden ser verdad, otras mentiras, otras son exageraciones, y eso le puede perturbar, le puede robar la confianza, le puede anular la fe, puede anular su esperanza en Dios. ¿Y qué va a entrar? Entra el miedo, entra el terror. Entonces, ¿qué hacen los fieles en tiempos de crisis? Número 1, los fieles en tiempos de crisis se mantienen firmes en la fe. Los fieles en tiempos de crisis, en primer lugar, se mantienen firmes en la fe. Es decir, no dejan que lo que escuchen o lo que ven tambalee o anule su fe. En Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34, donde habla sobre los héroes de la fe, allí dice el texto que estos hombres taparon bocas de leones. Dice que apagaron fuegos impetuosos y alcanzaron promesas, y también dice que detuvieron la espada de sus enemigos que venían contra ellos. Entonces ahí podemos observar que estos hombres en tiempos de crisis, ellos cerraron las bocas de los leones. Y este es un tiempo para que tú, como un creyente fiel, también puedas cerrar la boca de los leones, la boca de aquellos que vienen a perturbar y a querer anular tu fe en Dios y en la palabra del Señor. Dice que ellos confiaron en las promesas de Dios y por eso ellos no tambalearon en su fe. Y en este primer punto podemos observar el ejemplo de dos hombres, Josué y Caleb, que narra Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Dos hombres, dice el texto de Números 14 y Números 13, que tuvieron un espíritu diferente. Y como tuvieron un espíritu diferente, entonces ellos, en relación, Josué y Caleb, a los otros 10 espías que fueron a reconocer la tierra, no se dejaron quebrantar su fe, se mantuvieron firmes. Quiero que por favor se ubique en el libro de Números, capítulo número 13, versículo 27 al 33, y leamos este texto un momento. Números, capítulo número 13, versículo 27 al 33. Ya lo tienes ubicado ahí en tu Biblia. Números 13, 27 al 33. Dice el texto: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, y Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. En este texto encontramos entonces que estos hombres dijeron una verdad, pero también dijeron mentira, también exageraron al pueblo, y por eso entonces en ese momento el pueblo entró en shock, el pueblo se confundió, el pueblo entró en desesperanza. El versículo 32 dice que ellos hablaron mal, es decir, exageraron negativamente lo que vieron, confundiendo a todo el pueblo, y entraron en terror, en desesperanza. Contagiaron a todo el pueblo como un virus, como una pandemia, lo contagiaron a todo el pueblo. Sin embargo, dice que Josué y Caleb no se dejaron contagiar. Josué y Caleb no se dejaron afectar. Ellos se mantuvieron firmes en la fe y se levantaron para hablarles al pueblo que sí podían entrar a aquella tierra, porque dice Números 14:6 y versículo 24, Números 14:6 y 24, que en ellos había un espíritu diferente. En ti y en cada creyente debe haber un espíritu diferente, porque en ti, en nosotros está el Espíritu Santo, y tú le crees a Dios, y por eso la pandemia no te va a tocar. Por eso el mal no te va a tocar, como no tocó a Josué y como no tocó a Caleb, porque el fiel creyente es perseverante en la fe. El fiel creyente se mantiene en la fe, creyéndole a Dios en tiempos de crisis, y esa fe es como un escudo que apaga todos los dardos de fuego del enemigo. Por lo tanto, si como creyente fiel te mantienes ahí firme, creyéndole a Dios y a su palabra, ningún dardo del enemigo que ha sido lanzado sobre esta tierra te va a tocar. Y en este tiempo de pandemia que ha llenado al mundo de miedo por tantas voces que lo que generan es desesperanza, se necesita que se levanten hombres como Josué y hombres como Caleb. Dios quiere que te levantes también en este tiempo como un Josué y como un Caleb, que tienen un espíritu completamente diferente y que le crean a Dios, a sus promesas, y que saben que están del lado ganador, porque los que somos fieles y perseveramos en Él no perdemos nunca, ganamos. Por eso en Números capítulo 14, versículo 6 al 9, si tú lees Números 14, versículo 6 al 9, vas a encontrar que Josué y Caleb dijeron: con nosotros está Jehová, con nosotros está Jehová. No tengan miedo, les estaban diciendo aquellos hombres que estaban llenando de desconsuelo, de desesperanza al pueblo con las noticias que trajeron. Y eso es lo que está pasando. Muchas personas usadas por enemigo con voces llenas de desconfianza, de desesperanza, y lo que hacen es que afectan y dañan a otras personas, también los contagian. Pero Josué y Caleb se levantaron y dijeron: con nosotros está Jehová, no tengas miedo. Así que en esta mañana un creyente fiel dice, como dijo Josué y Caleb: con nosotros está el Señor, no tengamos miedo. Estas no son palabras sino de gente fiel. Estas no son palabras sino gente que está firme y confiada en Dios, porque los fieles son gente de fe, que siguen creyendo en tiempos de crisis. Escuche, siguen creyendo y confiando aún en tiempo de crisis. Hebreos 10:39 dice, Hebreos 10:39, no somos de los que retroceden para perder, sino de los que tienen fe para preservar su vida, su alma. Ahora escuche,
¿Qué pasó con los que fueron infieles? ¿Qué pasó con aquellos hombres que fueron infieles y no le creyeron a Dios? Leamos en Números, capítulo 14, versículos 36 y 37. Números 14, por favor. Números 14, versículos 36 y 37 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, dice el versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué dice? Dice, murieron de plaga delante de Jehová. Observe lo que pasó a aquellos hombres, los que hablaron mal, los que murmuraron, los que no creyeron, los que entraron en miedo, en terror, por no creerle a Dios. Dice que murieron ¿de qué? Murieron de plaga. La rebeldía, el irse contra Dios, contra la palabra de Dios, eso trae plaga, trae peste. Por eso, mire, los países que están siendo más afectados por esta pandemia, como Italia, como España, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se han rebelado abiertamente contra Dios, negando a Dios, la existencia de Dios. Estados Unidos, ¿qué hizo? Sacó la Biblia de los colegios, sacó las oraciones también a Dios. Y mire cómo están. Pero ¿qué dice Números 14, 38? ¿Qué dice el otro versículo que sigue de Números 14, donde estábamos leyendo ahora? Números 14, 38 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofene, quedaron con vida. Observe lo que dice el versículo 38. Josué y Caleb quedaron con vida. Qué tremendo, ¿cierto? Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: los que están, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que están afirmados, los que creen en el Señor. No hay condenación para ellos. Romanos 8:1 y el versículo 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que permanecemos en Cristo. ¿Por qué? La fidelidad a Dios desata vida. La fidelidad a Dios libera la vida de Dios. Por eso Apocalipsis 3:10 dice: te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso dice Apocalipsis 3:10. Así que, ¿de qué está hablando ese texto? Está hablando de los que son fieles, de aquellos que permanecen y se mantienen en la fe en tiempos de crisis. Número 2, ¿qué hacen los fieles en tiempos de crisis? ¿Qué hacen los fieles en tiempos de crisis? Podrá decir fácilmente, bueno, se mantienen fieles, pastor. Sí, así es, ellos se mantienen fieles, ellos se mantienen confiando. Pero en segundo lugar, los fieles en tiempos de crisis, ellos interceden, ellos oran. Los fieles en tiempos de crisis, ellos, número 2, interceden. ¿Para qué? Para detener un mal. Por eso interceden, para detener un mal. Leamos Números, capítulo 16, versículo 41 al 48. Números 16, 41 al 48. Miremos estos textos, por favor. Ubíquese ahora en Números, capítulo 16. Dice el versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos, dice, de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él
pon incienso y ve pronto a la congregación y haz, dice, expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón, el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la maldad había comenzado, la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y versículo 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Cesó la mortandad. Ahora, Aarón, dice el texto, termina diciendo que se puso entre los muertos y los vivos. Y inmediatamente cesó la mortandad. ¿Qué significa esto? Significa poner contención al espíritu de enfermedad, poner contención al espíritu de muerte por medio de la intercesión, del clamor. Ahora dice que hizo expiación, y expiar es eliminar o quitar la culpa del pecado a través de un intercesor. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando murió por nuestros pecados. Se puso entre el juicio del Padre y la humanidad, para que toda aquella culpa cayera sobre Él y liberara la vida para aquel que cree en Él. Pero también dice el texto donde acabamos de leer que Aarón corrió, dice que corrió en medio de la congregación. Y eso nos enseña que debemos ser proactivos, que debemos ser diligentes, que tenemos que apresurarnos a interceder por esta tierra. Eso nos está diciendo el Señor, que tenemos que correr para interceder. Y estamos en medio de una crisis, en medio de una pandemia que no se sabe, según los especialistas, en qué o cómo va a terminar. Pero déjeme decirte que lo cierto es que lo único que le puede poner freno a esta potestad de tiniebla se llama los hijos de Dios nacidos del Espíritu, los hijos de Dios nacidos de arriba, porque los fieles en medio de una crisis no se quedan pasivos. Ellos corren a interceder para detener la maldad sobre la tierra. Ellos corren para detener una potestad de tiniebla. Ahora, el versículo 46 del texto donde leímos ahora, de Números 16, versículo 46, dice que Aarón puso fuego en el altar. Aarón puso fuego del altar en el incensario, dice. Número 1 dice, puso fuego del altar en el incensario. Y número 2 dice que puso entonces incienso en el incensario. Y luego, en tercer lugar, hizo expiación por el pueblo, por orden de Moisés. Dios nos está diciendo que nos levantemos como se levantó Aarón. Eso nos está diciendo el Señor. Levántate como se levantó Aarón. El incensario, ¿qué representa? Representa nuestro corazón. El incensario representa nuestra vida, representa tu corazón. Y el altar donde corrió Moisés representa la presencia de Dios. En el altar que había fuego. Moisés le dijo, ve al altar y toma fuego y pon en el incensario. Así que el altar representa la presencia de Dios, representa su espíritu. Y el incienso representa la oración de los santos. Eso representa el incienso, las oraciones de los santos. El Salmo 141, versículo 2, el salmista dice, subió mi oración a ti como el incienso. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, dice que los 24 ancianos se postraron ante el Cordero y tenían copas de oro, dice, llenas de incienso, dice Apocalipsis 5:8,
copas de oro llenas de incienso. Y termina diciendo el texto que son las oraciones de los santos. Así que el incienso que puso Aarón en el incensario representa las oraciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Necesitamos, número uno, correr al altar. Al altar, o sea, a su presencia. Eso está diciendo el Señor, que necesitamos correr a su presencia para que nuestro corazón, para que nuestro espíritu reciba del fuego de su presencia, del fuego de su espíritu, para que ese incensario que es nuestro corazón entonces sea encendido con su fuego y empiece a ¿qué? A purificar, empiece a santificar, empiece a limpiar. Y de esta manera, cuando ese fuego empiece a limpiar, a purificar, a santificar, entonces podamos hacer oraciones con propósito, podamos hacer oraciones con pasión, oraciones con fe, oraciones con gemidos del Espíritu, oraciones con arrepentimiento, con perdón. Y luego entonces seremos libres de oraciones intelectuales, de oraciones tibias, de oraciones frías. Y después entonces podemos hacer expiación. Podemos entonces interceder por esta tierra, por esta nación, por este país. Y a través de la intercesión, con ese fuego en nuestros corazones, entonces se va a cesar la mortandad. Va a cesar la peste, va a cesar la cuarentena, va a cesar la crisis. Pero necesitamos, iglesia, correr al altar. Necesitamos correr a su presencia. Necesitamos postrarnos y recibir de su fuego para que nuestro corazón arda de ese fuego del Espíritu y levante nuestras vidas, levante nuestro espíritu y clamemos de corazón. En tercer lugar, ¿qué hacen los fieles en tiempos de crisis? Los fieles en tiempo de crisis, dije número 1, que ellos se mantienen en la fe, número 2, interceden, pero número 3, los fieles en tiempos de crisis, ellos adoran y adoran para fortalecerse, creyendo que a través de la adoración entonces se va a liberar el poder divino, porque a través de la adoración se puede liberar el poder divino. Hechos capítulo 16, versículo 25. En Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice que Pablo y Silas, ellos estaban en la cárcel. Y a medianoche, dice el texto de Hechos 16, 25, que oraban y cantaban himnos a Dios. Que estaban haciendo en esa cárcel oscura, cuando estaban sus cuerpos ensangrentados y estaban con cadenas, dice que oraban, pero cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiere decir que nada limitó a estos dos apóstoles para adorar. Las cadenas no los limitaron, la oscuridad de la cárcel no los limitó, las heridas no los limitó. Ellos allí en la cárcel, en medio de aquella crisis, eso no los pudo limitar, no los pudo callar de orar y de cantar, de adorar al Señor. Pablo y Silas hicieron de la cárcel, hicieron de aquella celda un altar, hicieron de la cárcel un templo, un lugar de adoración. Es decir, no esperaron ir al templo para adorar, no esperaron ir al templo para poder cantarle al Señor. Allí, en medio de ese confinamiento, allí encerrados en la cárcel, ellos sirvieron adorando a Dios y predicando a Jesucristo. Que tu casa se convierta en un templo, que tu casa se convierta en esa iglesia para seguir adorando a Dios, para seguir exaltando el nombre del Señor y haciéndolo hasta mejor, con excelencia. Ellos no se dejaron llevar por la circunstancia, ni por el ambiente, no se pusieron a llorar de miedo, no se llenaron de terror. Ellos, ¿qué hicieron? Adoraron, ellos oraron, ellos exaltaron el nombre del Señor. ¿Y qué dice cuando adoraron? Dice que de repente hubo una remoción y las cadenas de todos se soltaron y las puertas se abrieron. ¿Cuándo? Cuando adoraron. Cuando oraron a Dios. Si adoras con pasión,
en medio de esta crisis, si exaltas a Dios, si lo sigues exaltando y no te dejas llenar de terror, de miedo, de angustia, sino que tu voz se levanta por encima de las voces de miedo, de desesperanza. Entonces tu voz que adora a Dios, tu voz que exalta al Señor en medio de la crisis, como lo hizo Pablo y Silas, de repente el poder de Dios se va a liberar y entonces las cadenas de enfermedad, las cadenas de pandemia, las cadenas de muerte se van a deshacer y las puertas se van a abrir. Nuevamente los templos se abrirán para poder congregarnos y adorar allí como iglesia, unidos en el Espíritu, al Dios que tenemos y al Dios que nos libera de todo mal. El libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 dice que Daniel, por orar y adorar al Creador y no rendir culto al rey, fue echado en el foso de los leones. Pero su vida de oración y su vida de adoración al Dios eterno lo llevó allí en ese foso de los leones a seguir adorando a Dios, a seguir exaltando al Señor. Es decir, aquella crisis no sometió a Daniel para que dejara de adorar a Dios. Allí, en ese lugar con los leones, él adoró a Dios. Y cuando el rey al día siguiente, dice Daniel capítulo 6, versículo 22, el rey vino a ver qué había pasado con Daniel y le gritó diciendo: Daniel, al Dios que tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. Y Daniel, exaltando a Dios, dice: sí, oh rey, Dios cerró la boca de los leones porque envió su ángel, vive para siempre. Eso hace el Señor cuando en tiempos de crisis nosotros, en lugar de ser callados por las voces negativas de miedo y de terror, cerramos las bocas de leones. Tu adoración cerrará la boca del león rugiente que viene a traer terror, que viene a traer miedo, que viene a traer angustia, que viene a traer desesperanza. Tu voz de adoración al Rey de Reyes tendrá que cerrar la boca de todo león hoy en día en el nombre de Jesucristo. Eso hizo Daniel y salió libre de aquel lugar. Nada le pasó a Daniel. El ángel del Señor lo guardó. El ángel del Señor, si adoras, te ha de guardar. Número 4. ¿Qué hacen los fieles en tiempos de crisis? Ellos ayunan. Los fieles en tiempos de crisis ayunan. Daniel ayunó, Moisés ayunó en tiempos de crisis, los profetas ayunaron, algunos reyes ayunaron en tiempos de crisis. ¿Y qué decir del Señor Jesús, que incluye en sus principios el ayuno como parte integral del creyente? Y los fieles ayunan para producir cambios significativos. Para eso ayunan los fieles también, para producir cambios significativos, desatando ligaduras de impiedad, soltando cargas de opresión, dejando libre a los quebrantados y rompiendo todo yugo, como dice Isaías capítulo 58. Dice el libro de Esther que se promulgó un edicto para exterminar y para matar a todos los judíos por parte de un tal Amán, que este hombre quería o pretendía que Mardoqueo le rindiera pleitesía, pero como Mardoqueo adoraba al Dios eterno, no se postró delante de él, y por eso hizo este hombre, Amán, que el rey firmara un edicto para que matara, exterminara y acabara a todos los judíos de aquel entonces. Esto causó, dice la Biblia, el libro de Esther, causó consternación en el pueblo judío. Lloraron, ellos se tiraron al piso, se tiraron cilicio, estaban desesperanzados. Y la reina Esther dice que proclamó ayuno de 3 días ante aquella terrible sentencia del rey, sentencia de muerte. Pero también convocó a sus doncellas y convocó a todo el pueblo judío. Y cuando ella convocó
ayuno de 3 días al pueblo judío y a sus doncellas, y ella también, entonces se quebrantaron en la presencia de Dios. Y cuando se quebrantaron en ayuno, Dios le dio gracia y le dio favor a Esther delante del rey. Y este firmó otro edicto donde se otorgaba la facultad a los judíos para defenderse de sus enemigos. Y en lugar de muerte para los judíos hubo vida. En lugar de tristeza hubo gozo. En lugar de luto hubo contentamiento. Todo cambió cuando ellos se quebrantaron y se rindieron ayunando. Cuando nos quebrantamos en ayuno ante una crisis, hallaremos gracia y favor, no delante del hombre, no delante de un presidente, sino hallaremos gracia y favor delante del Rey soberano que todo lo puede, y nos dará autoridad para deshacer todo diseño infernal que quiera venir contra nosotros. Y entonces van a suceder cambios significativos. Se soltarán ligaduras de impiedad por la maldad de los hombres. Se soltarán las cargas del opresor por una crisis que ha venido. Quedarán libres los quebrantados de corazón porque han sido afectados espiritual, emocional y materialmente. Si hacemos ayuno, iglesia, si la iglesia hace ayuno, si tú haces ayuno, escúchame bien, no te vas a morir, porque el ayuno no mata a nadie. Dios nos está llamando en este tiempo para que su iglesia active este buen hábito que nos dejó el Señor Jesucristo. Y si está escrito en la Biblia, es por algo, y eso se llama obediencia a Dios y a su palabra. No digas que te vas a desmayar si ayunas, o no digas, como dicen por ahí, que te va a dar un yello. Al que le puede dar un yello es al diablo si tú ayunas y si te rindes y te quebrantas en la presencia de Dios en este tiempo. El diablo es el que va a huir y se va a quebrantar. Número 5, ¿qué hacen los fieles en tiempos de crisis? En quinto lugar, los fieles en tiempos de crisis, ellos dejan que el Espíritu Santo les desarrolle, les afine la paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3, la prueba de tu fe produce paciencia. Así que los fieles en tiempos de crisis, ellos dejan que el Espíritu Santo desarrolle la paciencia. Y en este tiempo que está pasando, está siendo probada nuestra fe, está siendo probada tu fe, mi fe, con lo que Dios está haciendo para producir paciencia. David dijo en el Salmo 40, versículo 1 y 2. ¿Qué dijo David? En el Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, dijo David. Pacientemente esperé a Jehová. Escucha bien lo que dijo David. Dios nos está diciendo que esperemos pacientemente, pero no en el hombre, no en un presidente, no en un político. Pacientemente espera a Jehová, espera que Él venga. ¿Pero cómo? Nosotros rendidos a Él, firmes en la fe, en intercesión, en adoración al Señor. Y dice el Salmo 40, 41 y 2, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación cuando esperó en el Señor. Entonces los fieles en tiempos de crisis hacen como David y como también hizo este patriarca llamado Job. ¿Qué hizo este hombre? Dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 15, dijo él: aunque me matare, en él esperaré. Eso dijo este hombre. Número 6, ¿qué hacen los fieles en tiempos de crisis? Ellos no abandonan la palabra. Los fieles en tiempos de crisis no abandonan la palabra. Ellos guardan la palabra. Y este es un tiempo donde el Señor nos quiere llevar para que activemos, para que su iglesia active el buen hábito de leer la palabra, de escudriñar las escrituras. Juan 5:39 dice: escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna. Juan 5:39. Pero escuche, la promesa que nos da el Señor a los fieles cuando guardamos su palabra. ¿Qué promesa nos da el Señor? La que está en Apocalipsis 3:10, cuando te dije
que tengas en cuenta la palabra guardar. Allí está la promesa del Señor, que dice que seremos guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, como ustedes guardan mi palabra, yo los guardaré. Eso está diciendo el Señor. Como su iglesia guarda su palabra, como los creyentes fieles guardan su palabra, yo lo guardaré. Ahora escuche la palabra guardar. En griego es tereo, guardar. Tereo, T-E-R-E-O. Tereo, ¿qué significa? Significa cuidar. Significa guardar de todo daño e injuria, manteniendo los ojos puestos sobre ti. Eso significa guardar, cuidar, guardar de todo daño e injuria, manteniendo los ojos puestos sobre ti. Así que el Señor está diciendo, estoy guardando, cuidándote de todo daño, de toda injuria. Mantengo los ojos puestos sobre ti. Salmo 101, versículo 6. El Señor dice, el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Mis ojos pondré, ¿dónde? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Si somos fieles, guardando su palabra, obedeciendo su palabra, no abandonamos su palabra, entonces el Señor nos va a guardar de todo daño, de todo mal, porque Él mantendrá sus ojos puestos sobre ti. Él mantendrá sus ojos puestos sobre su iglesia. ¿Quieres ser guardado de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo? Entonces Él está diciendo que seamos fieles. ¿Quieres ser protegido de todo daño? Él está diciendo que seamos fieles. ¿Quieres ser protegido en este tiempo y que el Señor mantenga sus ojos sobre ti? Entonces Él está diciendo que seamos fieles y guardemos su palabra. Pero el texto de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, te guardaré de la hora de prueba. Escuche, te guardaré de la hora de prueba. Y la palabra prueba en griego es la palabra pleirasmos. Pleirasmos. Para los que están escribiendo, se la voy a deletrear. P-L-E-I-R-A-S-M-O-S. Pleirasmos. ¿Qué significa? Significa prueba de la fidelidad, prueba de la integridad, virtud y constancia. Es decir, el Señor Dios prueba nuestra fidelidad, nuestra integridad, nuestra virtud y nuestra constancia para que podamos crecer y llegar a la medida de la estatura del Señor Jesucristo. Es de notar aquí en este texto que no se usa la palabra tribulación. El Señor usa aquí la palabra prueba. Te guardaré de la hora de prueba. La palabra tribulación es la palabra delixis, que significa aflicción, angustia, persecución. Es decir, tiene otra connotación muy diferente a la palabra prueba. Estamos viviendo una prueba del Señor. Isaías 26, versículo 3 dice, al de firme propósito lo guardaré porque ha confiado en mí. Al de firme propósito lo guardaré porque ha confiado en mí. Esa es la promesa del Señor. Al que se mantiene firme en la fe, al que adora, al que intercede, al que ayuna, al que clama en medio de la crisis, será guardado, dice el Señor. Los fieles, como son fieles, ellos, cuando pasa la crisis, siguen siendo fieles. Esos son los fieles. Como son fieles, cuando pasa la crisis, ellos siguen siendo fieles. Por eso Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la última parte de este texto de Apocalipsis 2, 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor está diciendo, iglesia, sé fiel hasta el final y recibirás la corona de la vida. Así que Dios nos pide, iglesia, en este tiempo que vayamos a su altar. Dios nos pide que vayamos a su presencia, como fue Aarón, y tomemos fuego del altar de su presencia
y sean encendidos nuestros corazones y clamemos, intercedamos al Señor para que cese la peste, para que cese la mortandad en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra Colombia, en este mundo entero. Así que te invito en esta hora para que allí donde estás, en tu casa, puedas orar conmigo en este momento. Puedas clamar a Dios, puedas interceder al Señor en esta hora. Y quiero que te unas ahí con tu familia para decirle al Señor que tenga misericordia, que tenga favor y que obre en esta nación, que obre en esta tierra. Cierra tus ojos allí donde está. Padre amado, soberano Dios, altísimo Señor, Dios todopoderoso. Delante de tu presencia estamos, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Padre Celestial, lo que hace un fiel en tiempo de crisis, Señor, que se mantiene firme en tu fe, Señor, que intercede, que adora, Señor, que, Señor, se desarrolla su paciencia, que guarda tu palabra, Padre Celestial. Señor, hoy nosotros estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos, Señor bendito, obedecer tu palabra. Queremos, Señor, que tomes nuestras vidas, que tomes nuestros corazones, Señor, y que, Señor, pongas en nosotros la diligencia, que pongas en nosotros un espíritu proactivo, Señor, para rendirnos en tu altar, para postrarnos delante de tu altar, Señor, e ir, Dios mío, Señor, a clamar, a interceder, como cuando Moisés le ordenó a Aarón que fuera al altar y tomara fuego del altar y pusiera fuego en el incensario, Señor. Hoy, Señor, nosotros queremos que ponga fuego en nuestro corazón, que ponga fuego en nuestro espíritu, Señor, que ponga fuego en nuestras vidas, Padre, que nos levantes, Señor, de toda apatía e indiferencia espiritual, aún, Señor, en el nombre de Jesús, que despiertes completamente nuestras vidas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y que nos postremos delante de tu presencia, Señor, a interceder. Hoy, Dios mío, clamamos para que tu poder, tu misericordia, Señor, se glorifique sobre esta nación, sobre esta tierra, Padre. Hoy en el nombre de Jesús cancelamos y anulamos por tu poder, Señor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, toda pandemia, Señor. Clamamos para que tenga contención por tu poder, Señor, y se deshaga toda maldad del enemigo en el nombre de Jesucristo, Señor. Y como sucedió en la cárcel cuando Pablo y Silas estaban allí adorando, Señor, que las cadenas se caigan, que las cadenas, Dios mío, de enfermedad, de muerte se caigan en el nombre de Jesús, que se deshaga, Señor, toda pandemia por tu poder en el nombre de Jesucristo, Señor, y se abran nuevamente las puertas, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por tu misericordia, Padre, y te glorifiques, Dios mío, Señor, en la economía de esta nación, de este país, Padre, que tengas misericordia, Dios mío, Señor, de cada hijo tuyo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Dios, Señor, a ti clamamos, Padre, creyendo en ti. Hoy oramos, Señor, para que nos mantengas firmes en la fe, creyendo en ti, Padre, siendo, Dios mío, Señor, esos hijos tuyos que creen en las promesas de tu palabra, Señor, y que las voces, Señor, que se levantan hoy de manera negativa, trayendo miedo, desesperanza, sean acalladas, Señor, por una voz de adoración, por una voz de intercesión, por una voz de alabanza, por una voz que se rinde a ti, Señor. Que hoy tu pueblo, Dios mío, aquellos que se han dejado llenar de miedo, Señor, y se han callado, Padre, que sean levantados, Dios mío,
mío, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor. Y a través de la adoración los cielos se abran y se libere el poder divino, Señor. Y venga, Padre, refrigerio, sanidad, restauración a esta tierra, Señor, por la adoración de tu pueblo, por la adoración de tu iglesia, Padre, que se levanta en medio de la crisis a adorar tu nombre, Padre celestial. En el nombre de Jesús declaro que tu iglesia se levanta, que tus hijos se levantan en adoración, Señor. Hoy, Dios mío, Señor, oramos, Señor, por una iglesia despierta, por una iglesia viva en el Espíritu, Padre celestial, que no se deja callar, Dios mío, Señor, sino que se levanta en tu nombre para clamar e interceder en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Padre celestial. Toda la gloria damos a ti, todo el honor y la alabanza la damos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias damos al Señor por este precioso tiempo. Bendecimos nuevamente cada una de sus vidas. Gracias por estar allí conectado. Les pedimos en el nombre del Señor que nos haga llegar también sus peticiones. Denos, allí escríbanos sus peticiones para estar orando durante la semana por cada petición que usted tenga. Déjenos su comentario allí también por las redes y les seguiremos bendiciendo en el nombre del Señor Jesús. No se olvide que este próximo jueves estaremos también a las 7 de la noche para seguir en estos tiempos a través de este canal. Dios le bendiga y Dios le guarde.